El Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial presenta su programa Exprésate. El tema de hoy, hablar con los niños sobre tiroteos masivos. Exactamente. Y como dijiste, algunos, todos nos asustamos, todos tenemos sentimientos. Y hay veces que algunas de estas situaciones nos recuerdan de quizás algún trauma pasado también. Entonces es bueno también nosotros procesarlo. Es bueno nosotros también platicarlo, agarrar nuestro propio grupo de apoyo. Quizás nuestras primeras emociones, tener las reacciones donde nuestros hijos no nos miren, que sean en un lugar donde no nos miren, que lo más probable en veces puede ser con tu esposo o esposa, y hablar de ello y tratar de comprender un poquito más eso. Sí, porque... Sí, perdón. Sí. No. Sí. También iba a hacer una pregunta, una de las preguntas más comunes que miro que ocurren a partir de estos tiroteos masivos, que es algo un poco, no puedo decir que es nuevo, porque sí ha estado pasando ya por tiempo, pero creo que últimamente lo hemos estado escuchando más frecuentemente. Y una de las dudas o preguntas que salen es ¿a qué edad podemos hablar de esto con nuestros niños? Yo creo que eso va a depender en la madurez de cada niño. Como estaba mencionando, algunos dicen, no, ¿sabes qué? Al uno de 6 años no tienen ni que tocar el tema. Creo que a cierto punto es cierto, pero también hay unos niños que pues ya están expuestos al tema. No podemos evitar eso. Obviamente, la manera que lo introducimos, la información sí va a variar, dependiendo en la madurez, dependiendo en la edad, dependiendo qué tanta información ellos ya saben, qué es lo que han escuchado, qué es lo que no han escuchado. Y yo creo que de ahí podemos partir. Esto me recuerda mucho a como cuando trabajo con niños de esta edad. Uno de los enfoques de mis terapias son precisamente en esto, en el trauma. Y algo que he aprendido y que también se nos ha enfatizado es siempre empieza en donde el niño está. Cuando digo siempre empieza donde el niño está, es primero tenemos que escuchar y saber en qué tanto saben, qué madurez tienen. Yo pienso que es lo mismo en este tema. Todo va a depender en qué tanto el niño sabe y la madurez. Y es muy importante, como dices, para que el papá o la mamá pueda estar no calmado, porque es difícil con este tema, pero por lo menos no tan excitable para poder hablar y para poder contestar las preguntas, porque como niños van a tener muchas preguntas y ahorita con las redes sociales, con las noticias que tanto están tan sensacional para agarrar los, como dice, ratings, hay mucho que, por ejemplo, si el niño viene de la escuela y prende la televisión, en cualquier canal o en los comerciales, lo que sea, entre medio, va a haber algo. Y si, como dices, que el padre o la madre puede ya estar un poquito calmado y saber qué va a decir, para cuando vienen estas preguntas, ya está un poquito preparado y no desprevenido y que no sabe, porque ahorita con las redes sociales, digo, cada cosa pasa y se hace más grande y más grande y más grande y pues, no que esto no es grande, no estoy tratando de minimizar esto, pero se puede hacer hasta más grande y sin tener todos los datos correctos. Y como dices, un padre y una madre, o tío, tía, quien sea, quien está cuidando este niño o niña, que esté bien informado sobre, y sus pensamientos, como dices, también puede causar esto una trauma por lo que ellos han pasado en su vida.
y también tienen que poder respirar y calmarse y estar listos para esas preguntas. Sí. Por eso se me hace muy importante, Alex, lo que preguntaste o lo que comentaste sobre primero preguntarle a los niños qué es lo que saben, qué es la información que han obtenido, como dice Patricia, en las redes sociales, las noticias, X cosas, porque a mí siempre me preocupa la percepción del niño, del adolescente, ¿no? La información que ellos supieron y cómo lo están entendiendo. Entonces me encanta ese primer paso porque ellos ya tienen un tipo de información, la mayoría de niños ya tienen un tipo de información, pero poder aclarar, tomar ese momento de aclarar de posibles confusiones. O última hora si lo entendieron muy bien, ¿verdad? Y por eso está tan peligrosa la situación. Pero sí se me hace muy importante ese paso para poder aclarar cualquier confusión que tenga el niño o el adolescente. Sí, exactamente, sí. Ahora también no todo lo que miramos en la tele o en las redes sociales significa que es totalmente verdad, es totalmente verídico. Creo que es parte de lo que han estado mencionando. No nos podemos guiar por eso. Creo que eso no debe de ser nuestro punto de referencia, de donde podemos guiarnos. Que eso nos lleva a que tengamos que hablar del tema. Como adultos tenemos que hablar del tema que a veces sí da un poco de miedo, ¿no? Nos puede dar un poco de miedo y híjole, no le quiero decir porque luego después pues lo voy a asustar más. Está ese extremo y está el otro extremo de en que lo voy a exponer a toda la información del mundo y al rato eso crea más ansiedad, ¿verdad? Porque también puede llegar un punto en donde ya las noticias tenemos que retirarnos un poquito de las noticias porque en veces sí te abruman. Honestamente sí pueden ser un poco abrumadoras las noticias. Yo creo que si a nosotros como adultos nos preocupa, ahora imagínense un niño que aún en veces no tiene tanta noción o tanto entendimiento de lo que está sucediendo, creo que puede impactarles en veces aún más. Eso es ajá. Perdón, ¿cómo te estoy interrumpiendo? Perdón. Está bien, no hay problema. Sí, Patricia. No, y como dices, es muy importante empezar esta conversación con nuestros niños, o no nomás niños chiquitos, pero adolescentes, teenagers de cualquier edad que están bajo nuestro cuidado. A veces, pues, personas que son adultas también pueden tener dificultad. Es cualquiera edad. Si nosotros como adultos estamos teniendo dificultad, ahora pues todos vamos a tener, pero es muy importante lo que estás diciendo, que es normal para tener miedo. Esto es un sentimiento que tenemos, es totalmente normal. Es tener miedo, pero también tener precaución de lo que está pasando en los alrededores, y como dices, las redes sociales, esos a veces dan información que uno le da miedo, que está sentado en otra parte del mundo y está leyendo y le da miedo. Y como dices, a veces nos tenemos que retirar un poquito de eso y tomar unos minutos y de veras explicar qué es lo que está pasando con calma y también con precaución. ¿Y qué más le tenemos que decir a nuestros niños o hijos o hijas? ¿Qué es otro parte de lo que debemos como padres decirles a nuestros hijos? Creo que en mi segundo paso iba a ser, pero creo que ya lo tocamos, era en cuestión de dejar de que ellos guíen la conversación, en cierta manera, que era lo que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? De mirar en qué tanto saben ellos, qué tanta información tienen, porque de ahí nosotros ahí vamos a guiarnos sin saber qué tanta información tenemos que darle a un niño de 6 años. No tienes que explicar mucho, ¿verdad? No tienes que decirles tanta información. Creo que ese es
era el siguiente paso que iba a tocar, que creo que ya lo mencionamos. Creo que otro paso también importante es validar los sentimientos, normalizar el aspecto de que, ¿sabes qué? Sí, es normal. Es normal sentirte con miedo, es normal sentirte preocupado, pero hacerlo también, ¿verdad? Con honestidad. ¿Y qué dices, Alex, de la preparación del adulto, de darles oportunidad, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes, de dejarlos que pregunten cosas que posiblemente todavía no han podido definir, o posiblemente algo que todavía no comprendan ellos? Siento que a veces nuestras propias reacciones detienen a los niños de hacer preguntas necesarias. Fíjate, Dalia, que eso lo miro bastante seguido. No específicamente en este tema, pero sí en el tema del trauma, que el trauma abarca todo esto y más. Miro como muchos padres me han confesado que cuando el niño les empieza a hacer preguntas relacionadas a algún tipo de trauma, ya sea que pasaron por algún tipo de violencia o algún tipo de abuso, muchos de los padres callan a los niños. Me han confesado eso. ¿Por qué? Porque dicen que lo que yo me he dado cuenta es más el miedo del padre. Porque no saben qué hacer con esa información, no saben qué decirle. Y algo que creo que esa reacción no es la mejor reacción, pero se entiende, ¿verdad? Hasta cierto punto cuando uno no sabe, se entiende. Creo que lo mejor es dejarlos hablar, aun si no sabes qué vas a decir, aun si no sabes la respuesta, pero es mejor dejarlos que ellos hablen. Y si no sabes qué decirles, ¿sabes qué, mijo? Ser honesto, ¿sabes qué? No sé exactamente cómo ayudarte, pero vamos a buscarte ayuda. Así es, Alex. Momento perfecto para tener una pausa. Vamos a ir a un corte porque quiero seguir hablando sobre esa conversación tan interesante, porque a veces es uno de adultos que tiene la dificultad que posiblemente no lo hemos podido lidiar. Pero vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar y seguimos con esta conversación. Amigos, sigan con su programa Red y Bienestar Exprésate, proporcionado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.